El imperio del dólar ha colapsado y con él, amigos, ya se ha derrumbado todo el castillo de naipes que sostenía a la hegemonía financiera de Estados Unidos por todas estas décadas. Desde que nacimos prácticamente conocimos a un hegemón que dominaba el mundo, a un dólar que era el rey del planeta, pero hoy los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que eran considerados supuestamente el activo más seguro del planeta, pues acaban de sufrir una sacudida, amigos, que los políticos en Washington no pueden ya seguir ocultando. Y ahí está. Esto es desastroso. Y no es una corrección del mercado. Los rendimientos de los bonos a 30 años saltaron en esto, fíjense bien, al 5.34%. Ese, para los que no estén muy familiarizados con esta situación, pues es un nivel que no se veía desde el año 2007. ¿Qué pasó en el 2007? Pues el sistema financiero global estuvo al borde del colapso. Nada más que en esa circunstancia, en el 2007, Estados Unidos era más fuerte, el hegemón seguía intacto, tenían bases estadounidenses por todo el mundo que funcionaban, aliados que le eran fieles, y hoy Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, no tiene nada de eso. Hablando de Trump, por cierto, pues reaccionó con una intervención de emergencia que ya nos revela a un presidente que tiene más pánico por ver el fin del imperio que una estrategia para rescatarlo. Y el Departamento del Tesoro, que duplicó sus compras de deuda a largo plazo en más de 2,000 millones hasta aumentarlo a 4,000 millones de dólares por operación. Y los mercados, amigos, que al final pues no se dejan engañar. El dólar ya no convence, nadie quiere comprar bonos del Tesoro. Y esto nos está dejando claro que los inversores globales pues ya no se compran esa narrativa de financiar al imperio estadounidense confiando en que les van a pagar ese dinero que les presten. Yo soy Víctor, amigos, esto es TMF Noticias y en esta transmisión pues vamos a analizar por qué esta crisis de bonos no es un evento aislado, sino más bien pues diríamos que es el síntoma de un imperio que se está desmoronando bajo el peso de su propia arrogancia y cómo las decisiones de Donald Trump están acelerando este colapso de una manera que ni los economistas más pesimistas podían anticipar. Porque al final pues lo que está pasando no es, repito, una corrección del mercado. Esto es una señal de que los pies de barro del gigante estadounidense ya están quebrados. Y eso no se puede reparar. Y sobre todo porque hay un mundo que hoy está buscando alternativas al dólar y las está encontrando. Y un mundo que tiene una urgencia que no veíamos desde la crisis del petróleo de los años 70. Así que vamos a desglosar esto y déjenme ponerles las fuentes, las declaraciones de los propios protagonistas para que quede bien clarito que esto, amigos, no es una teoría de la conspiración, no es una percepción personal. Esto es la economía real y está pasando frente a nuestros propios ojos. Y es que la deuda nacional de Estados Unidos ya superó los 40 billones de dólares. Ayer se los explicaba cuando les hablaba de esto, pero bajo la perspectiva del gran fraude del esquema Ponzi, bajo el cual Estados Unidos ha logrado engañar al mundo entero, pidiéndole prestado más dinero del que existe en el planeta Tierra. Eso es una estafa tremenda. Imagínense, estamos hablando de que Estados Unidos debe 40 millones de dólares y no existe cantidad así en el mercado. No existen 40 millones de dólares circulando ni se han impreso jamás. Entonces, ¿cómo los debe? ¿Cómo va a tener para pagar algo que ni siquiera existe en el mundo? Y bueno, pues es una cantidad tan gigantesca que cuesta procesarla, pero que al final tiene consecuencias muy concretas en la vida de la gente común. En mi persona, en tu persona. Para el que vive en Estados Unidos ni les digo, pues el gobierno federal se está gastando actualmente más de 3,000 millones de dólares diarios, imagínense, nada más en pagar los réditos, los intereses de esa deuda, o sea, en abonarle todos los días a los créditos, a los intereses de eso que deben, 3,000 millones de dólares quemados en la basura, sin abonarle $1 más a la deuda, no más para los puros intereses. Y claro, esto ya se está comiendo una buena parte del presupuesto estadounidense que debería de destinarse a carreteras en Estados Unidos o a cualquier otra cosa que beneficie a la población estadounidense. Ahora tiene sentido para mis amigos que viven en Estados Unidos o para los que hemos visitado Estados Unidos,
Yo recuerdo que era una expresión muy frecuente. Alba y yo no nos hemos parado en Estados Unidos desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Previo a que Trump llegara, nos encantaba ir, sobre todo porque cerca de la casa, a hora 40, pues ahí está Búfalo. Y cuando íbamos, la diferencia era abismal, que le decía yo a Alba, es que es increíble cómo te sales de Canadá, de la parte de Ontario, las carreteras parecen alfombra, no le ves un rasguño, nada más entras a Búfalo y es hoyo tras hoyo, las carreteras son una porquería, perdón. Para hacer Estados Unidos uno esperaría una mejor infraestructura. Por supuesto, no le pueden meter una mejor infraestructura, pues porque imagínense todo el dinero que se les va nomás en pagar intereses. Para armas sí hay, para carreteras no. Y el propio Trump pues reconoció ante los periodistas que cada punto porcentual en la tasa de interés pues representa $600 mil millones más que Estados Unidos va a deber en puro interés. Y lo dice bien fresco, ¿no? Como si fuera un argumento, una excusa válida para bajar las tasas de interés. Lo que no dice Trump pues es que las tasas de interés no se bajan por decreto presidencial o en cantidad o en condición a cuánto más va a pagar de intereses Estados Unidos. Lo que no nos dice pues es que el mercado al final responde a la confianza. Y hoy el mundo no confía en que Estados Unidos tenga para pagar lo que no existe. 400 millones de dólares no existen en el planeta. Nunca se ha impreso algo así. Imagínense que Estados Unidos tiene 2.3 millones de dólares. Ese es todo el dinero que tiene Estados Unidos. 2.3 millones de dólares y debe 40 millones de millones. ¿Cómo lo van a pagar? Y la intervención del Tesoro estadounidense, pues al final, cuando la gente se hace esta pregunta, pues no puede dar una respuesta. Y eso, amigos, pues es una prueba de que los grandes inversores, los fondos de pensiones, los bancos centrales de otros países ya no creen en los parches temporales. Y lo que ocurrió después de esa intervención, pues fue una confirmación de que el problema es mucho más profundo que una simple volatilidad en el mercado. El Financial Times publicó un análisis que calificó de una decisión del Tesoro como una señal de preocupación creciente. Así lo dijo, tal cual con esas palabras. En Washington hoy están viendo esto con mucha preocupación, mientras que la cadena, incluso NPR, pues ya reportó que los inversores están cuestionando si el gobierno tiene el compromiso real de mantener estas recompras a largo plazo o si solamente es una medida de pánico para evitar lo que ya parece inminente, que es el colapso del imperio. Incluso en la Casa Blanca ya están examinando pues qué medidas tomar para que no cunda el pánico, como diría Chespirito, ¿no? Trump ya tuvo que admitir pues que necesitan reformas de gastos muy urgentes, ahora sí les urge. Algo que la administración Trump, por cierto, no está dispuesto a hacer, pues porque eso implicaría recortar el presupuesto militar, y a Trump le encantan las guerras, aumentar los impuestos a los más ricos, y Trump no se va a no le gusta ni siquiera pagar sus propios impuestos que debe. Imagínense si va a querer pagar de más. Son dos cosas que van en contra de la ideología y de lo que es el señor Donald Trump y de los intereses de sus donantes al final. Entonces, lo que tenemos, amigos, es un gobierno que intenta apagar un incendio con gasolina, y cada nueva emisión de bonos del Tesoro, que al final es más deuda para pagar la deuda anterior, pues lo único que hace es aumentar la bola de nieve y mete a los estadounidenses en esa espiral que los economistas ya llaman la trampa de la deuda. Ya no van a salir de ahí. No hay algo que puedan hacer. Esa es la realidad. Aun cuando recorten todo el presupuesto del mundo, no gasten ni un centavo en nada, le quiten hasta el último dólar a cualquier ser vivo de los Estados Unidos y del planeta entero, o sea, que todos nos deshagamos de todo lo de valor que tenemos, no existen 400 millones de dólares. No los hay. Y aquí es, amigos, donde el conflicto con Irán pues se vuelve un factor determinante en esta ecuación, porque Trump decidió lanzar una guerra económica total contra Irán justo en el momento en que el mercado de bonos estaba más frágil. Y eso terminó pegándole un balazo en el pie, no a Irán, a Estados Unidos, porque el mismo día que el Tesoro estaba anunciando esta intervención desesperada, pues Trump publicaba en su red social lo que él calificaba como la operación económica más aplastante jamás emprendida contra ningún país. Una declaración que incluía sanciones secundarias para cualquier nación que se atreviera supuestamente a hacer negocio con los iraníes. Una amenaza pues que va dirigida específicamente a China,
a la India, a Turquía, que es un socio de la OTAN y que tiene relaciones comerciales con Irán, a pesar de las sanciones previas. Pero lo que Trump no parece entender es que Irán ya lleva décadas bajo presión, le han puesto todas las sanciones del mundo y han sobrevivido sin el dólar. A ellos lo que haga el dólar o deje de hacer les da igual. Ya no los espantan, no tienen el poder de hacer algo, si no pueden ni siquiera salvarse ellos mismos de este desastre financiero. Y los iraníes pues ya tienen acuerdos de intercambio de petróleo por bienes con China. Los iraníes tienen algo que vale. Los estadounidenses, pues su presidente los ha metido todavía más en una deuda que es impagable, repito. No tienen 400 millones de dólares, no existen en el planeta. Irán sí tiene miles, millones de barriles de petróleo que están cambiando por bienes con China, que están usando el rublo ruso para sus transacciones, que han creado mecanismos bancarios alternativos que excluyen por completo el control de Estados Unidos. Y entonces, pues esta nueva ronda de sanciones, amigos, pues es como golpear a un boxeador que ya está acostumbrado a recibir golpes. Es como si yo le diera un golpe al Canelo. ¿Qué le voy a hacer, por favor? Pues si de eso vive, está acostumbrado a los golpes. Irán es así. Y el gobierno de Irán respondió a estas medidas con una declaración que las califica como terrorismo económico y ya acusó a Estados Unidos de repetir políticas fracasadas que ya han sido aprobadas y que han fallado en el pasado. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ya dijo que Trump pues lo que busca realmente es desviar la atención del verdadero problema que tiene Estados Unidos, no solamente de haber perdido una guerra de forma humillante, sino de la caída del imperio económico de Estados Unidos. Y los precios del petróleo pues siguen altísimos por la tensión en el Golfo Pérsico, la inflación que no da tregua, los pequeños negocios estadounidenses que están sufriendo, pues porque las tasas de interés están encareciendo los préstamos que necesitan para poder operar. No es una casualidad que la Reserva Federal pues haya advertido que la inflación alta ya se está anclando a las expectativas del estadounidense. ¿Qué significa esto, Víctor? Pues que los precios no van a bajar pronto, que las tasas de interés se van a mantener elevadísimas. Y eso pues significa millones de familias estadounidenses que no van a poder comprar una casa, que se olviden de eso, el que no la tenga, no la tuvo. Al menos no la clase media, que cada vez se está achicando. Y para los emprendedores que necesitan financiamiento, pues ahora es carísimo. Y la situación con Corea del Norte también, que es el tiro de gracia geopolítico, porque Trump pues ha estado intentando vender la idea de que puede convencer a Kim Jong-un de renunciar a sus armas nucleares. ¿Ustedes creen que Kim Jong-un va a renunciar a sus ojivas nucleares a petición de Trump? Pues si ya vieron lo que le hicieron a Muammar Gaddafi y lo convencieron de renunciar a su arsenal nuclear y luego lo mataron como un perro. Por supuesto que Kim Jong-un sabe que lo único que lo mantiene vivo es el hecho de tener un arsenal nuclear. Pero bueno, pues él salió en una conferencia de prensa a decir que Corea del Norte tiene exactamente 57 cabezas nucleares, una cifra que coincide sí con los cálculos que se han hecho para los acuerdos de paz de Estocolmo, pero cuando los periodistas le preguntaron si la desnuclearización total seguía siendo el objetivo, pues él no respondió. Dijo que prefería no hablar de eso. Y ese, amigos, es un cambio de postura muy importante porque lo que nos dice es que la administración Trump podría estar ya dispuesta a aceptar un congelamiento del arsenal norcoreano a cambio de un acuerdo simbólico que le permita a Trump presentarse como un negociador exitoso a cambio de lunetas, de nada. Aunque eso signifique pues aceptar que Corea del Norte pues tiene ojivas nucleares y las va a seguir teniendo intactas y va a tener más. Y eso es como aceptar que Estados Unidos ya no tiene nada que hacer, ni cómo disuadir, ni cómo arrinconar a sus enemigos. Y esta es la realidad que tenemos. Ahora, luego está China, que ya ni les cuento. Ahí la cosa se vuelve todavía más complicada porque Pekín ya fue muy claro en la postura de que él no le tiene miedo a las sanciones secundarias. Esto que acaba de anunciar Estados Unidos, la administración Trump contra Irán, China dijo, pues, yo voy a seguir haciendo tratos con Irán. Y si tú quieres poner las sanciones que quieras, a mí no me importa. Yo no dependo del dólar. Y los chinos han estado comprando oro a un ritmo récord durante los últimos 2 años. Es más lo que necesita Estados Unidos de China que China de Estados Unidos. ¿Saben quién le debe dinero a quién? Estados Unidos le debe dinero a China. No China a Estados Unidos. China es el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro después de Japón. Dicho de otra manera,
China es el segundo país que más le ha prestado dinero a Estados Unidos para poder sostener ese estilo de vida irresponsable. Parte de esos 400 millones de millones, ¿no? Además, China pues ha establecido estos acuerdos de intercambio comercial ya en monedas locales con varios países. Tiene transferencias en sus propias monedas con Rusia, con Irán, con Brasil, con todos los BRICS. Entonces, si no les permiten usar el sistema SWIFT, ellos traen su propio rollo. Tienen su propio sistema SWIFT, que es el intercambio de dinero entre ellos. Así que, al final, Trump ha sacado el arma infalible estadounidense, nada más que se ha quedado sin balas. Y los bancos centrales del mundo pues ya no están viendo hoy al dólar como la única opción segura. El dólar ya no espanta, ya no es atractivo, ya no vende, ya no le quieren prestar dinero. Cada vez es más caro que alguien le preste dinero a Estados Unidos porque no se están tragando este cuento de que tengan 400 millones de dólares para pagar lo que no existe en el planeta Tierra. Y el gasto militar, por cierto, cuando uno se pregunta, bueno, ¿en qué se han gastado todo esto? Bueno, en guerras, en gran parte. Ese es el gran elefante en la habitación del que nadie quiere hablar, pero pues que al final es parte de la deuda que sigue sin control. Estados Unidos pues gasta más en defensa que todos los siguientes 10 países juntos. Y ese gasto pues no va a la seguridad de los estadounidenses, no va a infraestructura, ni a Medicare, ni Medicaid, ni nada. Se va a contratos millonarios de las empresas de la industria armamentista, que son los que han capturado el proceso político en Washington, que al final siquiera dijeran, hacen una cosa y la hacen bien, pero se han quedado sin misiles y sin interceptores. Se tardaron 10 años más que los chinos en desarrollar un hipersónico que dicen que ya tienen, pero que no ha iniciado la producción masiva. Al final, pues Trump y también Biden incrementó muchísimo el presupuesto militar, pero fue Trump el que prometió dejar de hacerlo y no solamente no paró, sino que lo llevó al golpe final que necesitaban. Y hoy por hoy, amigos, lo que tenemos es el colapso de un imperio en donde si Estados Unidos al final hubiese reducido su gasto militar como Trump prometió, como Biden prometió y como todos los presidentes estadounidenses lo han hecho después de la Guerra Fría, pues hoy seguramente no estaríamos viendo un Estados Unidos enfrentando un déficit fiscal descomunal y Estados Unidos tendría un margen para invertir en infraestructura, en mejores carreteras, no solo para Buffalo, para todo Estados Unidos, en educación, en un sistema de salud gratuito, en energías renovables, pero dicen que para eso no tienen dinero. Y encima, pues han quedado endeudados hasta el cuello, chupando recursos como una aspiradora, convenciendo a los políticos de que la única forma de mantener la grandeza de Estados Unidos es gastar más dinero en armas que no les sirven para nada, que ni siquiera son eficientes. Ya vimos ahí cómo funcionaron los Patriots y los THAAD y los CRAM. Y luego está el sistema tributario, que es quizás, yo creo que el aspecto más indignante de todo este desastre, porque las élites económicas pues han logrado evadir su responsabilidad fiscal. En Estados Unidos los multimillonarios son los que menos pagan impuestos y a quien más le clavan el diente pues es a la clase media trabajadora. Los multimillonarios pagan una proporción mucho menor de sus ingresos en impuestos que el maestro de una escuela en Estados Unidos, que el freimero, que el carpintero, pues que el conductor de autobús. Y eso, amigos, no es un accidente, ese es el resultado de un esfuerzo sistemático por romper el sistema de tributación progresivo que alguna vez sostuvo a la clase media estadounidense y era el sueño de la clase media. Y Trump, pues que se presenta como, o se presentaba como el defensor del trabajador común, pues ha sido uno de los principales enemigos del estadounidense que ha terminado por destruirlos y que ha acaudalado, ha amasado una fortuna increíble ahora que ha regresado a la Casa Blanca. Y la pregunta que deberían de hacerse los ciudadanos hoy es muy sencilla en Estados Unidos. Si los ricos no pagan sus impuestos, la parte justa, si el gasto militar no se controla, si las guerras en el extranjero solo generan más deuda y más inflación, ¿quién va a pagar por eso?